Bienvenidos a un nuevo episodio del Hombre y la Historia. En anteriores capítulos de esta serie, centrada en la conquista inglesa de Norteamérica, vimos entre otras cosas cómo Inglaterra y Francia iniciaron su exploración del Nuevo Mundo y cómo se decidieron a emprender sendas aventuras coloniales. Sin duda alguna, la competencia y rivalidad entre las principales potencias de Europa Occidental, las únicas en ese momento capaces de semejantes empresas, representó un factor muy decisivo. Pero la principal motivación económica fue la de abrir nuevas rutas comerciales y romper con el monopolio sobre ciertas materias primas que hasta entonces habían tenido otros reinos, principalmente el español. Para comienzos del siglo XVII, los conflictos religiosos y políticos se suceden en Europa, y lo peor está todavía por venir. Mientras tanto, en el oeste, Francia e Inglaterra se preparan desde hace años para enviar misiones expedicionarios y coloniales al norte del Nuevo Mundo, lejos de los afianzados dominios españoles. Ya había habido tímidos intentos de hacerlo, pero ahora tocaba ser más ambiciosos. Al fin y al cabo, España no era tampoco una potencia imbatible, y el pastel del Nuevo Mundo extraeuropeo era demasiado grande como para que se lo quedaran ellos solos. Francia envió a algunos de sus mejores navegantes, Samuel de Champlain y de Monts, a lo que hoy conocemos como Nueva Escocia. Aunque el explorador Juan de Caboto la visitó en 1497 por cuenta de la Corona de Inglaterra, Nueva Escocia será explorada a fondo y someramente colonizada por primera vez por el Reino de Francia. Samuel de Champlain y de Monts fundaron una pequeña colonia en una isla de la desembocadura del río St. Croix, en 1604. Al sufrir falta de agua potable en la isla ese invierno, al año siguiente, en 1605, la colonia fue trasladada por Royal, cerca de Annapolis Royal. En Inglaterra se inician los preparativos para un nuevo intento de colonizar la Virginia en 1602, con la reina Elizabeth I, quien había dado nombre a ese proyecto de colonia, cada vez más delicada de salud. En ese año, varios navegantes ingleses exploran las costas de la bahía de Chesapeake. El año siguiente, en 1603, se produce la muerte de la reina virgen y la coronación de James I de Inglaterra y VI de Escocia. Varios exploradores ingleses son asesinados por los nativos locales durante esa expedición iniciada el año anterior. En 1605, la poderosa y recién creada corona británica, que incluye Inglaterra, Gales, Escocia y definitivamente la isla de Irlanda, que había perdido una guerra por su independencia, pasa a la acción. En abril de 1606, el rey James I garantiza tierras para los dos brazos de la entonces Compañía de Virginia, la Compañía de Virginia de Londres y la Compañía de Virginia de Plymouth. En aquel primer momento, los ingleses llamaban Virginia a casi toda la costa este de Norteamérica, desde la Florida hasta el actual Canadá. Los españoles habían puesto distintas denominaciones a esos territorios, siendo la tierra de Esteban Gómez el más extenso. Los ingleses no respetaron las reivindicaciones de españoles o franceses, del mismo modo que españoles o franceses no respetaban las suyas. Los ingleses y franceses no eran por aquellos años los únicos europeos dispuestos a competir con los españoles allende los mares, pues los Países Bajos y otras naciones tenían también sus miras puestas en el continente norteamericano, conscientes de que el dominio español en tan descomunal y casi inexplorado territorio se limitaba más allá de México a lo que hoy conocemos como California, Arizona, Nuevo México, Texas y las costas de Florida. Además, no nos engañemos, la presencia hispana era muy reducida en todos estos territorios, hoy día pertenecientes a Estados Unidos, y casi inexistente desde las marismas de Georgia hacia el norte, donde solo se internaban partidas de reconocimiento eventuales. La primera misión a Virginia. En 1605, la Compañía de Virginia de Londres envía instrucciones a los futuros colonos del asentamiento proyectado. La idea era construir un puerto seguro 100 millas arriba, remontando la bahía de Chesapeake y el río James, nombrado así en honor al monarca. Curiosamente, los colonos tenían órdenes expresas de tener mucho cuidado de no molestar a los nativos. La idea inicial de la compañía pasaba por crear un puerto seguro y encontrar un paso del noroeste que permitiera llegar a las Indias Orientales atravesando Norteamérica. El 19 de diciembre de 1606, 3 barcos ingleses parten del puerto de Londres con 104 colonos a bordo. Navegan en dirección a la puesta de sol, del mismo modo en que lo habían hecho 116 años antes 3 carabelas españolas bajo el mando de Cristóbal Colón. Estos barcos son el Susan Constant, el Godspeed y el Discovery. Los capitanean Christopher Newport, Bartholomew Gosnold y John Radcliffe. En febrero de 1607, durante el viaje a Virginia, el capitán John Smith es arrestado acusado de preparar un amotinamiento. En marzo los barcos alcanzan tierra y Newport trata de ejecutar a John Smith, aunque el capitán Gosnold y el reverendo Robert Hunt interceden para salvarle.
El 26 de abril, los 3 navíos llegan a la bahía de Chesapeake. Para finales de mes, se nombra a Edward Maria Winfield presidente de la colonia. A mediados de mayo, los colonos llegan a una zona que consideran apropiada para su futuro asentamiento. Es un área resguardada de posibles ataques españoles 50 millas arriba del río James. La ciudad será llamada Jamestown, en honor al rey inglés. La misteriosa y vasta bahía de Chesapeake sobrecoge a los colonos, pero poco a poco van logrando sus objetivos. En cuestión de días, los colonos cortaron multitud de árboles, procesaron la madera y erigieron una empalizada protectora y un dique en torno a un reducido perímetro en el que establecerían su nuevo hogar, la semilla de una nueva colonia inglesa en el Nuevo Mundo. Construyeron en él una casa consistorial, una iglesia, una serie de viviendas y una armería. En pocos días, soldados y colonos empezaron a ser conscientes de la dureza del territorio salvaje al que habían llegado, y de lo poco preparados que estaban para sobrevivir en él. Sabían que no estaban solos en aquellas landas, y que muchas de las tribus indígenas que allí, en la frondosidad y neblina de la selva moraban, eran hostiles a su mera presencia, no digamos ya a su expansión o al agresivo uso de los recursos naturales que estaban llevando a cabo. El capitán John Smith y otros colonos se internan en la selva virginiana, y pasan varios días con los nativos de la tribu dominante local, los Powhatan. Estos eran más numerosos y guerreros que otras pequeñas tribus con los que habían contactado los exploradores ingleses con anterioridad. El día 26 de mayo, 200 guerreros Powhatan atacan Jamestown, matando a un colono e hiriendo a otros 11. Los mortíferos arcos de los indígenas se cargaban 9 veces más rápido que los mosquetes ingleses. Además, los indios eran infinitamente más numerosos que los anglosajones acantonados. El asentamiento sobrevive al ataque, y varios indígenas mueren durante el mismo. Ese mismo día, los colonos se ponen a trabajar en mejorar la empalizada protectora del asentamiento. Para el 15 de junio, el asentamiento se ha convertido en un pequeño pero sólido fuerte. Tiene forma triangular y 3 plataformas con cañones que desalientan a los nativos a atacar, siendo fundamentales para garantizar la supervivencia de la colonia. Durante esos meses los españoles ya se percatan de la presencia inglesa, que a diferencia de otras veces es más ambiciosa y ha traído la construcción de un fuerte y asentamiento permanentes. El explorador Íñigo Zúñiga dio testimonio a Felipe III de España de la existencia de Jamestown, como bien atestigua un documento del archivo de Simancas. El documento incluye un sencillo esbozo del pequeño fuerte inglés, del que se dice que ya tenía una empalizada y 5 piezas de artillería sobre 3 puntas de estrella elevadas. La carta de Zúñiga del 10 de septiembre de 1607 alerta al monarca español sobre la existencia de Jamestown, prometiendo nuevas noticias e informaciones sobre el fin último de la empresa inglesa. No obstante, España tenía en esos momentos buenas relaciones con Inglaterra, por lo que la corona hispánica optó por mantener la cautela al respecto. En agosto, la Compañía de Virginia de Plymouth funda un pequeño asentamiento en lo que ahora es el estado de Maine, cientos de kilómetros al noreste de Jamestown. Dicho poblado termina siendo abandonado a comienzos del año siguiente, pero nos da una idea de la fuerte apuesta que Gran Bretaña estaba haciendo por establecerse en América. Más allá del miedo que pudiera haber a las bestias salvajes o a las tribus indias, los habitantes de Jamestown se percataron pronto de que sus víveres y recursos menguaban a un ritmo mayor del deseado. Crearon entonces 2 áreas de cultivo, pero su capacidad para adquirir nuevos alimentos en aquel entorno tan hostil era escasa. Aunque cueste creer, al principio muchos colonos no estaban ni siquiera dispuestos a trabajar, pues se habían embarcado con la idea de ir a buscar oro, y sin ser conscientes de los peligros que iban a enfrentar. Es por eso que habían destinado más espacio del barco a almacenar pruebas y químicos relacionados con la extracción de oro que a embarcar ganado, gallinas o bienes relacionados con la producción de alimentos. En agosto y septiembre de 1607, la mitad de los colonos muere víctima de enfermedades, agravadas y en parte causadas por la malnutrición. El presidente del consejo es depuesto y John Radcliffe es nombrado nuevo presidente. Para diciembre, John Smith y 2 colonos parten río arriba en busca de alimentos. Smith es hecho prisionero por el hermano del jefe Powhatan. Los otros 2 colonos que le acompañan son asesinados por los indios. Con el paso de las semanas, la autoridad del poblado decidió que ya era hora de regresar a Gran Bretaña con buenas noticias y otras no tan buenas para la corona. Pese a la alta mortalidad, la misión había sido un éxito en lo relativo al viaje, desembarco y construcción del primero de los asentamientos. La mitad de los colonos y soldados seguía con vida, y por el momento no había indicios de presencia de terceras potencias europeas rondando la región. En los meses sucesivos, la noticia del éxito de Jamestown corrió como la pólvora por toda Inglaterra. La corona estaba decidida a seguir con el proyecto, pese a las muchas inversiones sin retorno inmediato que éste acarreaba.
Para febrero de 1608, John Smith regresa a Jamestown del cautiverio indígena y es apresado y condenado a la horca por ser responsable de la muerte de sus dos compañeros. Por suerte para él, el capitán Newport regresa a la colonia desde Inglaterra con una gran cantidad de víveres y recursos, y unos 100 nuevos colonos. Newport perdona la vida a Smith nuevamente y libera al anterior presidente del Consejo, que estaba bajo arresto por incompetente. A principios de 1608, un fuego consume casi todo el fuerte, lo que trae también la pérdida de muchos recursos vitales, incluida la pólvora. Enseguida se inicia la reconstrucción del mismo. También en febrero de 1608, los capitanes Newport y Smith visitan al gran jefe Powhatan, un hombre poderoso que había conseguido unificar bajo su mando a varias tribus de la zona. Le entregan regalos y comercian con él a cambio de preciado maíz. En otro poblado, los capitanes intercambian a un chico inglés llamado Thomas Savage por un chico indio llamado Namontack. De esta forma se acuerda un intercambio cultural para facilitar un futuro entendimiento entre ambos pueblos. En abril, varios capitanes regresan a Londres llevando consigo al muchacho indígena. Ese mismo verano, Smith y otros exploran bien la Gran Bahía y los ríos que la alimentan, encontrando múltiples poblados indios en la zona, algunos de ellos de cierto tamaño. Virginia no estaba tan despoblada como muchos habían pensado. En septiembre, los colonos ingleses cometen el error de pedir subordinación al jefe Powhatan respecto al monarca inglés. A partir de ahí, la relación entre ambas facciones no hace más que deteriorarse. La supervivencia de Jamestown volvió a estar en la cuerda floja. En septiembre de 1608, un rehabilitado John Smith es nombrado nuevo presidente del Consejo, con la promesa de no dejar comer a todo aquel que se niega a trabajar en la colonia. Su mandato se centra en reforzar la fortaleza de Jamestown, para garantizar que ésta sobreviva a un más que probable futuro ataque Powhatan. A finales de año el asentamiento había crecido, y ahora tenía 5 lados en lugar de 3. En diciembre, las hostilidades aumentan, pues los Powhatan se niegan a comerciar con los colonos. El capitán Newport regresa a Inglaterra cargado de cerámicas y productos indígenas, tratando de convencer a la corona de la conveniencia de hacer un esfuerzo por seguir colonizando esa zona. En enero de 1609, Smith se reúne con el jefe Powhatan y no se desarma en su presencia, lo que es tomado como una declaración de guerra. Smith consigue escapar con vida del encuentro. A partir de entonces se producirán un sinfín de emboscadas y asaltos mutuos entre ambos bandos. En marzo de 1609, la Compañía de Virginia de Londres invita al alcalde de la capital inglesa a invertir en la colonia, alegando como reclamo que la prosperidad de la colonia inglesa sería de cara al futuro una solución para el creciente problema del aumento de la población en la isla y la cada vez más acusada escasez de recursos. La promoción de la compañía y los capitanes que regresaban de Jamestown surte efecto. El rey James decide seguir apoyando la empresa y ampliando los poderes de los ahora gobernadores de los nuevos asentamientos, que ahora tendrían mucho más poder que los anteriores presidentes del Consejo. En junio de 1609, la corona da un impulso fundamental a la colonia de Virginia. Fleta un convoy liderado por Thomas Gates, constituido por 9 barcos cargados con entre 500 y 600 colonos y cuantiosas provisiones. El convoy sufre durante su travesía por el Atlántico y pierde un barco. 150 de sus miembros desembarcan en la isla de Bermuda, que pasará a ser un territorio inglés de ultramar desde entonces. Uno de los colonos a bordo de la nueva partida real es el famoso John Rolfe, que será el futuro amante de la princesa Pocahontas, hija del jefe Powhatan, y tendrá una gran importancia en el origen de las plantaciones de tabaco. Unos 300 colonos de esa partida llegan a Jamestown, donde los habitantes están aprendiendo a buscar comida en distintas áreas. En septiembre de 1609, otra expedición de unos 60 hombres intenta comprar a los indios Nansemond una isla que para ellos es sagrada. El encuentro acaba mal, y los ingleses acabarán quemando el poblado y sus cultivos para forzarles a abandonar la isla. Poco a poco, los ingleses se granjean una mala fama entre la mayoría de pueblos indígenas. Los enfrentamientos entre ingleses y nativos se suceden por toda la bahía a medida que llegan nuevas partidas expedicionarias. La impotencia de los Powhatan va en aumento, pues aunque siguen siendo más numerosos que los recién llegados, estos cuentan con una serie de armas, técnicas, naves y conocimientos que los nativos no. El jefe Powhatan mueve su centro de mando hacia el oeste, más lejos de la presencia inglesa para sentirse más seguro. Los ingleses a su vez empiezan a ser conscientes de la importancia de no limitar su presencia a un solo asentamiento, y se lanzan a crear nuevas aldeas y fuertes por la zona. John Radcliffe erige el fuerte Algernon a finales de 1609. Por ese tiempo, el jefe Powhatan sitia Jamestown con el objetivo de erradicarlo de una vez por todas. Al mismo tiempo, engañan a Radcliffe y varios de sus hombres con una falsa promesa de maíz, para finalmente aniquilarlos. El invierno de ese año resulta terriblemente duro para los colonos sitiados en Jamestown. Se comerán primero a los caballos, luego a las serpientes, ratas, gatos, perros y hasta las suelas de sus zapatos.
Muy probablemente hubo episodios de canibalismo. El 75% de los colonos murieron antes de primavera de 1610. Más tarde, llegan nuevos colonos desde Bermuda y Thomas Gay decreta nuevas leyes divinas, morales y marciales en la colonia, y fuertes penas para quien las incumplan. El fuerte Jamestown es abandonado durante unas semanas, pero luego es readministrado cuando los colonos se reabastecen de alimentos. Los hombres de Gates responden a los ataques indios con gran ferocidad, arrasando poblados nativos y ahuyentando a miles de ellos de las costas de Chesapeake. Los principales pueblos indios son quemados y cientos de individuos, incluidos muchos nobles, son hechos prisioneros. Mientras tanto, el colono John Rolfe empieza a cultivar tabaco en Jamestown. En mayo de 1611, un nuevo gobernador llega a la zona con otros 300 hombres, con armaduras y provisiones. Poco a poco se afianza la presencia inglesa en la zona y su control de las costas de Chesapeake gracias a sus navíos con cañones. Aunque los ingleses son unos pocos cientos, están muy bien pertrechados y coordinados, y los indígenas temen sus armas de pólvora. 3 españoles de una expedición son capturados por los ingleses y hechos prisioneros durante años. No obstante, la corona española decide que no vale la pena atacar Virginia. Otros 280 colonos llegan en verano de 1611. Es entonces cuando Thomas Gate decide fundar Henricus, un nuevo asentamiento mucho menos pantanoso y peligroso que Jamestown, que se convertirá en el nuevo centro neurálgico de la colonia. Para su creación fueron necesarias varias masacres con los nativos de la zona, pero la misión inglesa acabó triunfando. James I está entusiasmado con la colonia. Extiende las fronteras de la misma y da más autogobierno a los asentamientos. Además, crea lotería específicamente para recaudar dinero para nuevas partidas. El tabaco de John Rolfe, que es una variedad mejorada, comienza a comercializarse. Pronto se convierte en la primera fuente de riqueza significativa en Virginia, contribuyendo a hacer rentable el mantenimiento y la vida en la colonia. En 1613, la princesa Pocahontas de la tribu Powhatan es secuestrada por los ingleses y es llevado a Jamestown y luego a Henrico. Los indios liberan a presos ingleses, pero no ceden a la petición de devolver armas y herramientas, por lo que los ingleses no liberarán a su princesa. 150 soldados ingleses son enviados a atacar al jefe Powhatan y prosigue la quema de poblados indígenas. En primavera de 1614, Pocahontas se convierte al cristianismo anglicano con el nombre de Rebecca y se casa con John Rolfe. De esta forma, se pone fin a la primera guerra anglo-Powhatan. Buena parte de los habitantes del actual estado de Virginia tienen como antepasados a John Rolfe y a Pocahontas. En 1616, John Rolfe escribe que hay 6 asentamientos ingleses y al menos 351 habitantes en la colonia de Virginia. Ese año, él y Pocahontas marcharán a Inglaterra, donde promocionan la colonización del Nuevo Mundo. Pocahontas fallece el año siguiente en Inglaterra, y John Rolfe regresa entonces a Virginia. En 1618 se crea la Asamblea General de Virginia, donde los hombres adultos con propiedades tienen derecho a elegir a representantes políticos. La colonia empieza a tener ya un fuerte autogobierno, que marcará el futuro de las colonias inglesas en Norteamérica. La compañía empieza a entregar 50 acres de tierra a los nuevos colonos con dinero que se costean el viaje, y da una serie de privilegios a los propietarios. En la colonia se irá fraguando poco a poco un sistema económico de servidumbre y esclavismo. En agosto de 1619 ocurre algo decisivo. Un barco negrero portugués es capturado en el Atlántico por un navío británico. La veintena de esclavos angoleños que transporta en la bodega son vendidos en Virginia. Varios de ellos consiguen la libertad tras años de duros trabajos en las plantaciones coloniales. Otros no, y tendrán que ver cómo sus hijos y nietos heredan su condición de esclavos. Ese mismo año llegan 1000 nuevos colonos desde Inglaterra. La economía de la nueva colonia de Virginia ya estaba fraguándose en torno al tabaco y otros cultivos tropicales, algo que, en gran medida, modeló todo el sureste de Estados Unidos hasta entrado el siglo XX. Ese mismo año las autoridades ven problemática la falta de mujeres en Virginia y hacen una llamada a traer varios cientos de mujeres incorruptas a la colonia para garantizar su crecimiento y apaciguar a los colonos. 90 mujeres inglesas, en su mayoría de origen muy humilde, aceptan empezar una nueva vida en el Nuevo Mundo al año siguiente. Todo en aquella colonia era puramente transaccional y a los colonos se les exigía pago en tabaco a cambio de poder casarse con una mujer recién llegada. En 1620 hay en Virginia 1194 colonos blancos, la mayoría de origen inglés, 32 esclavos africanos y 4 amerindios viviendo en los distintos asentamientos ingleses. 900 de estos habitantes son hombres. Ese año será decisivo para la colonia, pues la Compañía de Virginia se divide en 2 nuevas compañías por acciones. La vieja Compañía de Virginia de Londres, que seguirá siendo similar y teniendo como objetivo la progresiva colonización de la bahía de Chesapeake y el cálido y selvático territorio de Virginia.
y la Compañía de Virginia de Plymouth, que había tenido poco recorrido y había fracasado con su intento de colonia en Maine en 1608, pasaría a ser más conocida como Compañía de Nueva Inglaterra, y se centraría en colonizar territorios situados más al norte. El territorio actual de Massachusetts en un principio, y más tarde New Hampshire, Maine, Vermont o Connecticut. Los llamados territorios intermedios, que van desde Delaware a Connecticut, desde el paralelo 38 al 41, desde 1625 empezaron a ser colonizados por neerlandeses y suecos. Para los ingleses, quedaban repartidos indistintamente para ambas compañías, que, por supuesto, no respetaron las reclamaciones suecas o neerlandesas. En marzo de 1622, la colonia de Virginia sufre el último gran ataque nativo que pone a prueba su supervivencia. Casi 350 colonos ingleses, la cuarta parte de los habitantes blancos de Virginia, son asesinados por sorpresa por los indios, y varios asentamientos ingleses son arrasados, incluida Henricus. En ese momento da comienzo la Segunda Guerra Anglo-Powhatan, en la que se decide definitivamente el futuro del territorio. En 1624 la corona inglesa se harta de la mala administración de la Compañía de Virginia y convierte Virginia en una colonia real. Esto garantizará un apoyo a partir de entonces mucho mayor, y la afluencia de colonos ingleses empieza a acelerarse en los años siguientes. Para 1625, solo 1.100 de los 7.500 colonos enviados por la corona inglesa a lo largo de casi 20 años habían sobrevivido en el territorio de Virginia. Objetivamente, el coste de la empresa había sido descomunal. La mayoría de colonos habían fallecido debido a las hambrunas, las epidemias y a las guerras con los indios. Las gemas, plata y oro prometidas todavía no aparecían por ningún lado, aunque las incipientes plantaciones de tabaco parecían prometedoras. Por otra parte, parecía que esta vez sí, Inglaterra había conseguido crear una colonia permanente en el continente americano, y ahora solo quedaba hacerla crecer y aumentar el número de asentamientos para garantizar su futuro. Llegados a este punto, la colonia de Virginia era ya una inversión positiva por distintas razones. Los españoles tenían el monopolio mundial del tabaco y castigaban con pena de muerte a quien traficara con sus semillas, pero esto empieza a cambiar gracias a los colonos de Virginia. Además del acceso a recursos por medio de plantaciones y comercio con los indios, la existencia de colonias, si bien tenía un coste económico asociado, se traducía en un alivio demográfico para el Reino de Inglaterra. Para 1630, y gracias a la expansión y mejora de la agricultura, Inglaterra había alcanzado una población de 5,6 millones, más de un 20% más que 30 años antes. Las colonias podían ser el nuevo hogar para el lumpen que sobraba en los pueblos de la vieja Inglaterra y que se acumulaba en los arrabales y barrios bajos de las ciudades, incluso también para multitud de presos comunes que superpoblaban las ténebres cárceles inglesas. Porque sí, damas y caballeros, al igual que Australia y Nueva Zelanda, las colonias inglesas que dieron paso a Estados Unidos fueron fundadas también en parte por expresidiarios. Se calcula que entre 50.000 y 120.000 presos ingleses fueron destinadas a las 13 colonias desde principios de 1600 a 1776, comienzo de la Guerra de Independencia. Pero el Estado inglés también veía positivamente destinar a las colonias a muchos súbditos incómodos, tales como las minorías religiosas protestantes, que eran un incordio creciente para la corona. Estas minorías, que en territorios como Cambridge no eran ya tan minoritarias, pertenecían generalmente al ámbito del calvinismo y estaban influenciadas por la recién creada Iglesia Presbiteriana de Escocia, fundada por John Knox, de la que también hablamos en anteriores vídeos. Estos calvinistas ingleses se dividían en dos grandes tendencias, congregacionalistas y puritanos, siendo estos últimos los más intransigentes en materia religiosa y quienes hacían una interpretación más estricta y literal de la Biblia. Muchas de las principales ramas del protestantismo del actual Estados Unidos, como los evangélicos y los bautistas, hunden sus raíces en el puritanismo calvinista. Si bien los puritanos eran profundamente anticatólicos y defendían la independencia de la Iglesia inglesa frente a Roma, eran también muy críticos con esa nueva Iglesia anglicana, de la que no se sentían parte, y cuyas reformas frente a la demoníaca vieja Iglesia católica romana les parecían insuficientes. Para ellos, ese nuevo anglicanismo que se estaba creando en Inglaterra era una mezcla de catolicismo y luteranismo, sin apenas trazas de calvinismo, ni de rigor a la hora de seguir los mandatos bíblicos. Además, los puritanos eran partidarios, al igual que los calvinistas escoceses, del presbiterianismo frente al episcopalismo de la Iglesia anglicana. A lo largo de los años y en función de las ideas religiosas y políticas que tuviera el monarca inglés del momento, la Iglesia de Inglaterra basculó o bien más hacia el calvinismo anticatólico o bien más hacia el catolicismo romano y el luteranismo. Este último era la versión más suave de la Reforma protestante y, por tanto,
la más parecida al catolicismo y la que menos gustaba a los calvinistas. Aunque el catolicismo en todo momento permaneció como un culto oficialmente proscrito y perseguido en toda Gran Bretaña, lo cual fomentó también la inmigración católica a las colonias norteamericanas, como ya veremos en el próximo capítulo de esta serie. En tiempos de acercamiento al catolicismo era cuando los puritanos ingleses sentían más desafección con la corona, y por tanto eran más proclives a embarcarse con toda la familia rumbo a ese prometedor nuevo mundo alejado de la política inglesa. Un mundo todavía casi pristino, virgen, inmaculado y libre de pecado, o por lo menos eso creían ingenuamente ellos. En verdad, era un mundo en el que poder comenzar una nueva vida y construir desde cero comunidades basadas en preceptos religiosos con cierto grado de autogobierno. A estos protestantes calvinistas y a otras minorías cristianas reformistas más o menos radicales se les comenzó a denominar no conformistas o disidentes, en tanto que eran muy críticos con el Estado inglés, especialmente en materia religiosa. Hacia finales de la década de 1630 habrá ya casi 20.000 colonos europeos, la mayoría ingleses, en toda la colonia de Virginia. En 1609, el famoso explorador de la Compañía de Moscovia, Henry Hudson, había reclamado la isla de Manhattan y toda la zona, anteriormente ya reclamada por españoles y franceses, para la colonia británica. Pero eso no impide que en 1625 los holandeses hagan caso omiso, compren la isla a los indios de la zona y funden en el extremo sur de la isla el poblado de Nueva Ámsterdam, capital de una nueva colonia holandesa que llamarían Nuevos Países Bajos, también llamada Nueva Bélgica, porque Bélgica es el nombre latino que los romanos dieron a lo que ahora conocemos como Países Bajos. Esta colonia neerlandesa coincide con la ciudad de Nueva York y la mitad del sur de su estado homónimo, pero también con partes de lo que ahora es el estado de Connecticut. Ahora bien, como de costumbre en los imperios coloniales europeos, el dominio holandés real nunca fue tan extenso como el reclamado en sus mapas. Para 1610, el mismo Henry Hudson comenzó a explorar lo que ahora conocemos como la Gran Bahía de Hudson, al norte de lo que hoy es Canadá. Ese mismo año se inició la exploración y colonización de Nueva Escocia, más al este, y Terranova, al noreste. La isla de Terranova se convierte, junto con la isla de Bermuda, mucho más al sur, en el territorio más fácil de afianzar y colonizar para Inglaterra. Ambas islas suponen una base segura y permanente desde la que tener acceso al continente. La pesca del bacalao les ayuda a abastecerse y hace rentable la vida permanente allí. Hudson en el extremo norte y Nueva Escocia en el noreste fueron el comienzo de la colonización inglesa del Canadá, motivada por la facilidad de conquistar o reclamar esas tierras inhóspitas pero poco habitadas, como también por el comercio de pieles de diversos animales, como los castores o los osos. Inglaterra funda entonces la Compañía de Hudson, que entra en conflicto con la Compañía Francesa del Norte de Montreal, pues ambas reclaman la exclusividad de derechos sobre los territorios del Canadá. Más de 100 años después, los ingleses se alían con la Confederación Iroquesa y los Cherokees, mientras que los franceses se alían con la Confederación Wabanaki, los algonquinos, los hurones, los otaguas y otros pueblos, incluidos los metis, un pueblo mestizo creado en el siglo XVII por la mezcla de franceses con indios. Aunque no son acontecimientos que vayamos a tratar en este episodio, enfocado en un periodo 150 años anterior, es interesante recordar que ambas potencias se enfrentarán en la Guerra Franco-India, englobada dentro de esa gran guerra europea que fue la Guerra de los 7 Años, que desoló el viejo continente y expandió el conflicto entre Francia e Inglaterra a Norteamérica y a la India. Ambas potencias, también Inglaterra, aunque ganara la guerra y se convirtiera en reina de los mares y océanos, quedaron sumamente endeudadas tras ese ciclo y conflictos. Esto facilitó sendas subidas de impuestos en Francia e Inglaterra, que a su vez motivaron las dos primeras revoluciones liberales de la historia, la estadounidense en Norteamérica y la francesa en Francia. Pero como venía diciendo, eso ya es otra historia. Misión a Nueva Plymouth, origen de Nueva Inglaterra. Volviendo a principios de la década de 1620, la salida del célebre Mayflower se desarrollaba en un contexto político y religioso muy complicado. Algunos disidentes protestantes perseguidos en Inglaterra decidieron emigrar al Nuevo Mundo. Armaron dos barcos, el Speedwell y el Mayflower. El primero partió de Leiden, Holanda, mientras que el segundo lo hizo de las orillas del Támesis, en Inglaterra. Debían reunirse frente a Southampton en agosto de 1620, para navegar juntos hacia Virginia. Sin embargo, el Speedwell se enfrentó a varias averías al principio y fue abandonado. En Plymouth, Inglaterra, algunos de los pasajeros de este último barco se embarcaron en el Mayflower. Los demás regresaron a Países Bajos muy a su pesar. En 1620, el barco Mayflower, cargado de puritanos, también conocidos como peregrinos y no conformistas, desembarca a 700 kilómetros al norte de Virginia. Este barco y su viaje, motivados por la idea de que una vida mejor es posible, han sido muy romantizados.
El simbolismo que se ha construido en torno a él ha maravillado a generaciones enteras de estadounidenses. Inicialmente, el Mayflower navegaba en dirección a la zona de la desembocadura del río Hudson, actual Manhattan, pero debido a las tempestades la tripulación se desorienta, se pierde en el mar y el barco termina desembarcando mucho más al norte, en las costas del actual estado de Massachusetts. ¿Os acordáis del marino explorador, soldado y político John Smith, el de la colonia de Virginia? Pues tras su paso por Jamestown, se dedicó, entre otras cosas, a explorar toda la costa este, y en 1616 publica un importante libro describiendo sus viajes y bautizando los territorios situados entre el paralelo 41 y la zona de Nueva Escocia, con el nombre de Nueva Inglaterra. De ahí viene el nombre de la región con las colonias que ahora vamos a tratar. Al principio, los viajeros llegan al extremo norte de la península del Cabo Cod, pero luego, debido al aislamiento de la misma y a su escasez de recursos, deciden internarse un poco más en el continente. De ese modo, comienza la construcción de su poblado en una zona resguardada de la bahía. Allí fundan una nueva Plymouth, así bautizada en honor al puerto inglés de donde zarparon. Para estos colonos la fe en Cristo lo significaba todo. Vinieron al Nuevo Mundo en busca de libertad religiosa y construyeron su nueva sociedad siguiendo unos principios fuertemente cristianos, por lo menos en la teoría. Uno de los peregrinos de este viaje es el célebre William Bradford, el primer historiador de Norteamérica y cronista en primera persona del primer asentamiento de Nueva Inglaterra. Como muchos otros ingleses calvinistas, el puritano Bradford había huido a Holanda huyendo de la persecución religiosa del rey James I contra los separatistas protestantes, que se negaban a aceptar la autoridad de la Iglesia anglicana. Bradford fue nombrado gobernador de la colonia tras la muerte de su predecesor en el cargo, y a él se le atribuyen muchas de las buenas decisiones organizativas que se hicieron en la futura colonia de Plymouth, que más adelante sería absorbida por la bahía de Massachusetts. Para 1621, el Mayflower regresa a Inglaterra, mientras que las 19 familias de peregrinos que transportaba, unas 100 personas, se quedan solas en ese yermo territorio con sus cerdos, cabras y vacas. Todos van bien pertrechados de armas, ruecas, ropas y herramientas, pero con la llegada del invierno y debido en parte a la infertilidad del suelo, el hambre llega al poblado. Las condiciones son tan duras que más de la mitad de los peregrinos no sobrevive a los 3 primeros meses de invierno, y todos lo interpretan como un designio de la divina providencia. Solo 6 trabajadores están en condiciones de continuar con las construcciones de viviendas, por lo que el pueblo prospera muy despacio y se mantiene muy vulnerable. El 10% de los estadounidenses actuales tienen entre sus antepasados a alguno de aquellos 50 supervivientes de la nueva Plymouth. Por suerte para nuestros peregrinos, 5 años antes algunos navegantes europeos habían desembarcado en esas costas. Las enfermedades traídas por aquellos acabaron con la vida de 9 de cada 10 indios de la zona. Quizá por estar tan débiles y porque aquel puñado de colonos vestidos de negro tampoco podían representar una amenaza demasiado grande, los indios no fueron hostiles con los recién llegados, como sí ocurría con los indios de Virginia, mucho más fuertes, numerosos y unidos bajo un mismo liderazgo en esos momentos, como ya vimos. De ese modo, los primeros acercamientos entre peregrinos e indígenas en Nueva Inglaterra fueron pacíficos. La tribu de indios Pocomoke, que había entrado en contacto con los recién llegados, alimentaron a los famélicos colonos y ayudaron a los peregrinos a fertilizar los suelos utilizando pescado, lo que al cabo de los meses salvó a la colonia de una más que posible muerte por inanición. A cambio, los indios solicitaron a los peregrinos que les ayudaran con 14 de sus hombres y sus respectivos mosquetes a acabar con la milicia de una tribu enemiga. Tras una victoriosa batalla en la que estuvo en juego el futuro de Plymouth, indios y peregrinos se sentaron juntos en un banquete a celebrar su nueva amistad, dando lugar a un emblemático intercambio intercultural que con el paso de los años se fue romantizando y se convirtió en la tradición estadounidense del Día de Acción de Gracias. Por desmitificar un poco dicho encuentro, cabe destacar que no deja de ser un reflejo de lo que ya había ocurrido en otros momentos de colonización de América entre europeos e indígenas. Además, más allá del barniz moderno de tolerancia y agradecimiento que se le quiera dar, fue más un festín para celebrar una victoria militar y sellar una alianza que un bello y desinteresado acto de fraternidad. A mediados de la década de 1620, en Plymouth y en la bahía de Massachusetts ya se habían construido varios asentamientos. Un poco más al oeste, el pastor Roger Williams iniciará la colonización de Rhode Island. Williams era defensor de la libertad de culto y de la separación Iglesia-Estado, además de un defensor de los nativos americanos. El poblamiento europeo de Rhode Island comenzó alrededor de 1622 con un puesto comercial en Sowams, ahora la ciudad de Warren, Rhode Island. Roger Williams era teólogo y lingüista puritano.
Sus posiciones a favor de la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de culto y los derechos indígenas a la tierra lo llevaron a conflictos con los pastores y magistrados de la colonia. En 1635 fue desterrado de Massachusetts, de la famosa ciudad de Salem más concretamente. Sí, efectivamente, la Salem de la que estamos hablando es la famosa de las brujas. Fundó la plantación de Providence en 1636, en un terreno que le cedió un jefe indio conocido como Canonicus. Él y sus compañeros colonos acordaron una constitución igualitaria que estipulaba el gobierno de la mayoría en asuntos civiles, con libertad de conciencia en asuntos espirituales. Nombraron el asentamiento como Plantación de Providence porque realmente creían que Dios los había llevado hasta allí. En los años siguientes muchos grupos perseguidos se establecieron en la colonia, sobre todo cuáqueros y judíos. Esta se llama así porque a Roger le recordaba la isla griega de Rodas. Sus profundos principios democráticos sirvieron como fuente de inspiración de la Declaración de Derechos de Virginia y de otros estados, y así sobre la Constitución estadounidense es uno de los pioneros de la tradición radical norteamericana. En 1638 se convirtió en bautista y fundó la primera iglesia bautista de América. Hoy en día los bautistas representan una de las principales ramas protestantes en Estados Unidos. Entre el norte de Massachusetts y el suroeste de Maine, la colonización de la provincia de New Hampshire fue iniciada en la década de 1620. Se establece el primer asentamiento en 1623, bajo la autoridad de una concesión de tierras inglesa. Durante varios años, la colonia consistió en un pequeño número de comunidades ubicadas en el litoral y en el río Piscataqua. En 1625, asciende al trono inglés el rey Charles I y clausura el Parlamento en 1629. Lo hace debido a su constante oposición a él. En los años siguientes desata también una persecución anticalvinista que hace huir de Inglaterra al Nuevo Mundo a muchas comunidades puritanas y no conformistas. Además de cierta libertad religiosa, las colonias inglesas de Nueva Inglaterra ofrecían un interminable stock de tierras gratis o muy baratas. Eso, unido a la alta natalidad, una mortalidad relativamente baja y fuerte inmigración desde Europa, trajo consigo que la población de Nueva Inglaterra pasara de 30.000 habitantes en 1630 a 14.000 en 1640, a 33.000 en 1660 y a 68.000 en 1680. Unos 20.000 puritanos llegaron entre 1630 y 1643, asentándose la mayoría en el entorno de la ciudad de Boston, fundada en 1630 con la llegada de 11 barcos fletados con 700 colonos. Nueva Inglaterra se convirtió en el centro mercantil de Norteamérica, un hub con una importante industria de fabricación de barcos, una agricultura diversificada, una próspera industria pesquera o el importante puerto de Boston, el más importante de Norteamérica para finales del siglo XVII. Las colonias se llenaron de molinos y pequeñas industrias locales muy diversas. El sistema político y la seguridad jurídica favorecieron la creación de negocios. El trabajo duro y el emprendimiento eran loados y valorados socialmente por formar parte de lo que denominaron la ética protestante del trabajo. En 1640 se reinstauró el Parlamento en Inglaterra, y eso hizo descender la llegada de refugiados religiosos. En 1641 estalla la Guerra Civil Inglesa y algunos regresan a Inglaterra para luchar en los ejércitos del calvinista y republicano Oliver Cromwell. Lo cierto es que la tolerancia religiosa en el Nuevo Mundo en realidad era muy relativa. La tensión religiosa e ideológica estaba tan a flor de piel en América como en el continente. La gente era poco tolerante y pocos pastores predicaban la tolerancia religiosa. En la práctica, la libertad religiosa realmente radicaba en que desde el gobierno colonial se permitía cualquier credo siempre y cuando fuera cristiano o por lo menos abrahámico. Luego, cada grupo de personas podía fundar su propio pueblo o aldea con una serie de preceptos religiosos. Pero claro, en ese sitio ya solo se podía ser de esa religión. Si una persona en concreto disentía del sentir de la mayoría, esto generaba un enfrentamiento que a menudo le generaba una discriminación, u obligaba a que él, su familia y otros vecinos que pensaran parecido a él tuvieran que dejar el pueblo y fundar un nuevo asentamiento decenas o cientos de millas al oeste. La iglesia o el ayuntamiento eran el centro neurálgico de los pueblos, donde se debatían temas sociopolíticos a un nivel poco común en la Europa de la época. El presbiterianismo de los puritanos influyó profundamente en el carácter del norteamericano de las colonias del norte, en el cuerpo legislativo de las mismas y en el desarrollo de lo que más de un siglo y medio después cristalizaría en la democracia estadounidense. Al igual que ocurría en la sureña Virginia, todos los años se fundaban nuevos asentamientos, y todos ellos soñaban con construir una nueva Jerusalén celestial en la tierra, convirtiéndose en sociedades idílicas libres de pecado.
La apuesta de los holandeses en Norteamérica, de la que hablaremos más en detalle en el próximo vídeo, fue muy grande. A pesar de que entre 1625 y 1648 las minúsculas Provincias Unidas protestantes luchaban todavía por independizarse de los españoles y por defender la causa protestante en la Guerra de los 30 años, tuvieron los recursos y el arrojo de lanzarse a colonizar Norteamérica y otras inhóspitas regiones en distintos continentes. En Norteamérica se fueron asentando en pueblos y fuertes desde Nueva Jersey hasta Connecticut, y este gran territorio conocido como las Colonias Medias pasó a separar las dos colonias inglesas, Virginia al sur y Nueva Inglaterra al noreste. Esta diferencia norte-sur, sumada a ciertas diferencias en el sistema económico, en el reparto de la propiedad privada y en la actitud frente a la esclavitud, fueron generando ya desde el principio de la colonización una mentalidad muy distinta entre los estados del norte y los del sur. Algo parecido ocurría en los territorios franco-canadienses, que dividían en dos los territorios británicos en Canadá. No hace falta decir que semejante división de territorios a Gran Bretaña no le convenía. El territorio que ahora conocemos como Connecticut fue el más reñido de toda la costa este en las primeras décadas de la colonización. Estuvo muchos años en disputa entre colonos holandeses y colonos ingleses, mayormente puritanos. Estos últimos fundaron varios asentamientos en torno al río Connecticut y otros tantos costeros como New Haven. Estas dos áreas de colonización luego se fundieron, conformando la colonia de Connecticut, que con los años dio lugar al actual estado de Connecticut. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Te animo a suscribirte y a darle like si te ha gustado y quieres más contenido así. En el próximo capítulo haremos un recorrido por lo que fue el desarrollo de las colonias en el siglo XVII, qué importancia tuvieron las colonias de Países Bajos y Suecia, y cómo y por qué se fueron construyendo las clásicas 13 colonias que dieron origen a los Estados Unidos.